sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencia celestial. Cierto que tener a Cristo en el corazón y ser hijo de Dios es la gloria más grande y el honor más grande que podemos tener en la tierra. Yo no sé cuántas cosas anhelas tú en la tierra, pero quiero recordarte que el que seas un hijo de Dios y que Cristo esté en tu vida, en tu corazón, es la gloria del Señor y la honra de Dios sobre tu vida. ¿Qué dice el Salmo 8, versículos de 3 al 5? Dice: cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Así que hoy la palabra que quiero que sembremos en nuestros corazones, el título de la palabra es un gran privilegio. Es un gran privilegio poder estar con el Señor. Romanos 9:4 dice, por favor, ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Está hablando de todos nosotros. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Tú eres un privilegiado de Dios. Y Dios te ha escogido porque tú eres un privilegiado de Él para que le adores. Eres un privilegiado porque puedes adorar a Dios. Eres un privilegiado porque has recibido sus promesas maravillosas. ¿Cuántos se alegran de eso? No sé cuántos problemas tú tienes fuera, no sé cuántos enemigos estás enfrentando, cuántos gigantes tengas, pero tú eres un privilegiado de Dios porque puedes levantar tus manos a adorar al Señor, y eres un privilegiado porque has recibido las promesas de Dios para tu bendición. ¿Cuántos se alegran de eso? ¿Cuántos se alegran de eso? Es un gran privilegio, como decía el Salmo 8, dice que el Señor piense en ti. Yo no sé si usted ha meditado en esas palabras, pero es un gran privilegio que el Señor piense en nosotros. Y sabe, la palabra privilegio significa que es una exención de una obligación, o sea, cuando quedas exento de una obligación. ¿Cuántos aquí saben que somos pecadores y que si no fuera por la gracia de Cristo merecemos el infierno? Que no había salvación para nosotros, pero el privilegio de la salvación nos hace exentos de pagar la obligación que teníamos por la culpa. Eso es un privilegio. Un privilegio es una ventaja que nosotros tenemos. Es una ventaja que se nos ha concedido. Es una ventaja de la cual gozamos y que el Señor Todopoderoso, que está sobre todas las cosas, nos ha concedido ese privilegio. Así que, ¿qué es ser un privilegiado? Un privilegiado es alguien que tiene ventajas, que tiene derechos especiales, que tiene acceso a otras cosas que otros no tienen acceso. ¿Usted sí se da cuenta lo que Dios le está diciendo en esta mañana? Si alcanza a entender la dimensión de lo que Dios le quiere poner en su corazón en esta mañana. Dios piensa en ti. Él está al cuidado de ti. Eres un privilegiado de Dios y puedes contar con el favor del Señor, cosa que muchos otros no pueden hacerlo. La palabra del Señor, como leíamos en el Salmo 8, que cuando miramos la obra del Señor y la maravilla de sus manos, ¿no le parece impactante? Eso es una galaxia. Eso está en un lugar donde nosotros no alcanzamos ni a llegar. Y Él tiene cuidado, Él la formó, Él la hizo. Es perfecta. La próxima. Nosotros vivimos en ese lugar.
Ese es el planeta Tierra. Nosotros ocupamos un pedacito pequeñito, una polvo de la tierra, como dijo el salmista. ¿Cómo tú piensas en mí si yo soy como polvo? ¿Sabe? Cuando uno hay veces no dimensiona la grandeza de Dios, los problemas se hacen más grandes. Pero si nosotros dimensionáramos la grandeza del Señor, entonces nuestros problemas serían más pequeños. Él nos mira desde su trono y de su trono ve la tierra y llega a cada continente. Él tiene cuidado de nuestros hijos, de nuestros nietos estando en otro continente, y tiene cuidado de nosotros estando en este continente. Y un pedacito, somos una partícula de polvo. Cuando no tenemos la dimensión de quién es Él y de que quiénes somos nosotros, somos soberbios y somos orgullosos. Pero cuando tenemos la dimensión de la grandeza del Dios que nos cuida, y cuando nosotros miramos las cosas más arriba del sol, nos damos cuenta que las cosas por las que nos preocupamos en esta vida son tonterías. Y que el que hizo todas esas cosas, el que hizo la naturaleza, mire qué hermosura, no son nada más 4 fotos. Cuando usted esté triste, busque en su buscador, el que le gusta, imágenes de la naturaleza, y comience a ver la grandeza de Dios. Como el que hizo todas estas cosas tiene cuidado de que tú tengas tu alimento hoy en tu mesa. Como el que hace todas estas cosas tiene cuidado cuando tú tienes cuentas por pagar y todavía no lo has hecho. Él tiene cuidado de ti. Dice Jesús que si el Señor cuida de los lirios que hoy están y mañana no están, ¿cómo no cuidará de cada uno de nosotros, que somos su creación? Como si Él hace algo tan precioso. Dice, si cuido de los pájaros, que ellos no cosechan ni hilan, ¿cuánto más tú que trabajas y trabajas y trabajas y le pides al Señor que prospere la obra de tus manos y que tus esfuerzos sean multiplicados? Quiere decir que nuestra mala actitud en medio de las dificultades es nuestra falta de fe. Porque cuando tenemos la dimensión de lo que Dios puede hacer, entonces podemos respirar profundo sabiendo, Señor, si hoy no fue, mañana será. Yo confío en ti. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos confían en Dios? ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Wow. Tenemos un Padre tan grande, poderoso, fiel, pero que se ocupa de la galaxia, así como se ocupa de un pajarito. Y dice que nosotros tenemos más valor que los pajaritos. Y mire qué colores tan preciosos. Si la foto de tu vida está en blanco y negro, no se preocupe, que Dios le va a poner estos colores. Él te está coloreando. Tenga paciencia en el proceso. El Señor está contigo. El Señor cuida de ti. Amén. Amén. Así que, ¿cuántos se sienten privilegiados? Que un Dios tan grande, que un Padre tan hermoso, el creador de todas las cosas, cuide de ti. Que cuide de tus hijos, de los que tú no puedes ver, y que te defienda de los que se levantan en tu contra. Con Él todo lo podemos. Con Él somos mayoría. Amén. Amén. Así que, número 1, somos privilegiados de ser parte de la historia de Dios. Somos muy privilegiados de ser parte de la historia de Dios. Isaías 41 versículo 4 dice: yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Antes de que tú nacieras, Él es Dios. Cuando tú te mueras, Él seguirá siendo Dios. ¿Cuántos problemas tienes? No sé. Pero sí sé que Dios está al control de todas las cosas, porque dice su palabra que Él es el único Dios y que todo lo mantiene bajo su control. Ahora, esa es la importancia de poder conocer la historia de Dios. Cuando tú conoces la historia de Dios, y sería necia yo tratar de contarle a usted la historia de Dios.
porque su sabiduría está más alta que los mismos cielos. Pero sí, la palabra del Señor nos dejó revelado lo que Él quiere que conozcamos de Él, y con eso es suficiente. Hay veces que tú estás leyendo la palabra y cuando lees algo que no entiendes, lo dejas y ya. Y el Señor te dice: no, lee, y lo que vayas entendiendo, vámonos viviendo, y eso es suficiente. Amén, amén. Ahora, ¿cuáles son los principales propósitos de la historia? En el mundo secular como tal, el objetivo fundamental de la enseñanza de la historia es proporcionar un conocimiento racional y crítico del pasado de la humanidad, con la finalidad de que el individuo y la sociedad en general puedan comprender el presente. Así que cuando nosotros conocemos la historia, podemos conocer nuestro hoy. Cuando nosotros conocemos lo que pasó ayer, podemos entender muchas cosas de nuestro hoy. Podemos tener una mayor comprensión. Por eso dice el Señor: yo soy el único Dios. Cuando tú entiendes eso, cuando entiendes que en la historia del mundo primero fue Dios y que cuando se acabe el mundo seguirá siendo Dios, eso te llena el corazón de fe. Y eso está escrito en Isaías 41, versículo 4. Amén. Gracias, Señor. Cada historia se compone de 4 aspectos: el inicio, el nudo, el desenlace y el final. De eso se compone una historia. Como te digo, yo no puedo decirte la historia de Dios, pero somos privilegiados de ser parte de la historia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia habla la historia de Dios, pero la historia que el Señor quiere que nosotros conozcamos de Él no es alguien lo inventó. ¿Y quién creó a Dios? No, la historia que el Señor quiere que conozcamos de Él es la historia de redención, porque al final es la historia que a nosotros nos trae privilegios, es la historia que a nosotros nos trae bendición, es la historia que nosotros necesitamos saber para poder tener todas esas bendiciones que el Señor tiene. La historia de la redención. Amén, amén. La historia de la redención de Dios habla la palabra. Y la historia de Dios, ¿qué podemos hablar de la historia de Dios? Que Él es el principio de todas las cosas y será el final de todas las cosas. Él es el principio y el final, y que todo lo creó, todo lo que nuestros ojos ven, las montañas, todo Él lo creó con su mano, así como te creó a ti. Y que en la historia de la redención, el Señor lo que hizo fue mostrar su gloria y su poder. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de muchos hombres que relataron lo que Dios hace y lo que Él puede hacer. Ahí podemos ver la historia de Dios y somos privilegiados de poder leer la Biblia y conocer esas historias de primera mano. Y poder ver el poder de Dios, ver cómo Dios quería caminar con el hombre de la mano, ver cómo Dios quería hacer un pueblo que llevara su nombre, ver cómo Dios quería mostrarse al mundo a través de una nación, ver lo que Dios quería hacer a través de esa nación y que su nombre fuera llevado, que su gloria fuera mostrada, que Él fuera honrado. Eso mostró en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento llegó el tiempo del cumplimiento de las promesas. ¿Cuántos saben que sus tiempos están en las manos del Señor y que en el tiempo del Señor Él cumplirá las promesas que te ha hecho? El Nuevo Testamento nos muestra el cumplimiento de las promesas del Señor, pues nos envía a Jesucristo para redención de nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos tener una relación con el Padre y que el Padre tuviese una relación con nosotros, porque lo que Él quería era tener relación con nosotros como Padre. Eso fue lo que Cristo hizo. Y después de eso viene la promesa del Espíritu Santo, al cual el Señor nos ha dado para que nos ayude en nuestras debilidades. Tú no estás solo en medio de tus debilidades, porque dentro de la historia de Dios, Dios proporcionó todo lo que necesitabas para que tú fueras victorioso, vencedor. Te dio a Cristo como su Salvador y al Espíritu Santo como su ayudador.
Así que Él es el que te ayuda. ¿Y sabe cómo te ayuda? Cuando cambia tu manera de pensar, entonces cambia tu manera de vivir. Y el Espíritu Santo lo que hace es comenzar a santificarnos. Así que está la obra creadora del Padre, el inicio de todas las cosas. Está la obra salvadora del Hijo en Cristo Jesús y la obra santificadora de su Espíritu Santo. Cuando tú conoces esa historia es suficiente. Es la parte que el Señor quiere que conozcamos para que le adoremos. Es la parte que el Señor quiere que conozcamos para que le exaltemos, para que podamos nosotros levantar nuestras manos y decirle: gracias, Señor, porque tú me has redimido. El que el Señor te haya redimido a ti, te ha hecho parte de su historia. Tú ahora eres parte de la historia de Dios, porque cuando tú conoces su palabra y le hablas a otros de la palabra del Señor y de lo que Dios ha hecho en ti, ya estás siendo parte de la historia de Dios. Y es un gran privilegio ser parte de la historia de nuestro Dios y Padre Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. En la historia de Dios hay un inicio, hay un desenlace, un inicio, un nudo, un desenlace y un final. En el inicio vemos en el capítulo 3 cómo muestra todos los personajes: Adán, Eva, el enemigo, la necesidad de nuestra salvación, la necesidad de ser redimidos. Ahí está el inicio, como quien dice, de toda la película. Después viene el nudo, cuando dice: ¿y cómo se va a hacer? Viene el tiempo del problema. Y sabe, casi siempre en el nudo, todas las historias es donde se queda mayor parte. En el nudo, cómo se va a desenvolver todo esto, cómo se va a desenmarañar todas estas cosas. Pero después viene el desenlace, y es cuando Cristo aparece en la historia de redención. Y viene después el final, cuando el Señor también nos da su Espíritu Santo y a través de su palabra nos muestra cuál es el final de todas las cosas. Y déjeme decirle que nosotros somos la generación de los últimos tiempos en la historia de Dios. ¿Cuántos lo creen? Primera de Corintios capítulo 10 versículos 11 y 12 dicen: todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Diga: yo estoy en los fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Nosotros estamos en el final de los tiempos, en ese final de la historia de Dios. Esto está que se acaba. Usted puede ver a través de las noticias, de tantas cosas que están sucediendo, que nosotros somos parte también de esa generación. Ahora, en la historia de Dios, que está aquí escrita, hay registradas muchas historias de hombres y de mujeres que el Señor usó. Amén. Y hay unas historias extraordinarias. Hay otras historias desconocidas, pero que también son importantes para Dios, porque son parte de su historia. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos historias que hablan de personas de renombre, dígame personas de renombre que usted conoce de la historia: Abraham, José, David, Moisés, Salomón. Esos son personajes, historias de renombre. Son historias que marcaron historias de otros. Hay otros personajes en la palabra que no son tan conocidos, como por ejemplo Fares, Hezrón, Amram, Aminadab, Nazón, Salmón. Y usted dice: ¿de dónde esos nombres? Bueno, usted los lee en el primer capítulo de Mateo, que son genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que son importantes porque están en la palabra de Dios. Pero usted lee las historias y ellos no tienen renombre ni son reconocidos. Y hay otros que ni se mencionan, como los 400 años de silencio que hubo entre Malaquías y Mateo, que no se sabe nada de eso, ni se mencionan. Pero hay algo que sí se sabe, y es que la esperanza de redención todavía permaneció y fue de generación en generación, porque en los tiempos de Mateo habían muchos que estaban esperando el Salvador, el enviado del Señor.
Quiere decir que yo no sé si dentro de la historia de Dios tú eres reconocido, eres poco conocido, eres desconocido, no eres nada. Si no serás mencionado, pero eres importante. Eres importante. El ser privilegiados de ser parte de la historia de Dios, eso debe marcar diferencias en nuestras vidas. Eso debe de ayudarnos a tratar de vivir mejor. ¿Sabe usted que en la historia de Dios hay muchos siervos que le sirvieron al Señor y eran enfermos? Usted puede ver allí en la historia de Dios cómo habían siervos con enfermedades. Isaac terminó ciego. Jacob era cojo y ciego. Amén. Timoteo tenía problemas del estómago. Pablo, que tenía un aguijón, no sabemos ni cuál es. O sea, muchas veces nosotros no nos sentimos de gran valor porque no hacemos grandes cosas, pero el punto es que tu vida es importante para Dios, que no importan las condiciones en las que estés, tu vida es parte de su historia y eso te hace privilegiado. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Amén. ¿Sabe usted que Dios tiene un libro que está siendo escrito en los cielos? Que tus obras están siendo escritas como historias. ¿Cómo es tu historia en la historia de Dios? ¿Qué quieres tú que se lea cuando estés delante de Dios en la historia de Dios sobre ti? Dice Lucas capítulo 10 versículo 20: sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Este texto lo dijo nuestro Señor Jesucristo a los discípulos cuando los envió de dos en dos a reprender demonios y a evangelizar y a proclamar las buenas nuevas. Y ellos llegaron felices diciendo: Señor, mira lo que estamos haciendo, es grandioso, los demonios se nos sujetan. ¡Guau! ¡Qué poder el de Dios sobre nosotros! Pero Él les dijo: no se alegren de eso, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Cuánto le dan gracias al Señor de que su nombre esté escrito en la historia de Dios? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Somos privilegiados de ser parte de tu historia, Señor. Te damos gracias por eso. Número 2, es un privilegio que Dios esté en nuestra historia. Es un privilegio que Dios esté en tu historia. Yo no sé si usted se siente como alguien que se sienta con un cuaderno a escribir sobre sus propios renglones, pero quiero decirte que si estás caminando de la mano de Dios, tu historia no se está escribiendo sola. Dios está contigo. Él te lleva de la mano. Y es un gran privilegio que Dios esté en tu historia. Así que cierra tus ojos por un segundo y di: gracias, Señor, porque tú estás en mi historia. Y es un privilegio contar contigo. Sé que no estoy solo, tú estás conmigo. La historia de nuestra vida está compuesta por recuerdos. Cuando usted comienza a hablar y a hablar de su vida, lo que usted viene y trae son recuerdos y recuerdos de lo que hizo, Entonces nuestra vida está compuesto por recuerdos. Lo que viví ayer es la historia que puedo contar hoy. Y lo que hoy viviremos será la historia que contaremos mañana. Qué importante es saber que todos los días nuestra historia se está escribiendo. Qué importante es tener la conciencia de saber que nuestra historia, hasta que tengamos vida y demos el último respiro, nuestra vida todavía se está escribiendo. Daniel capítulo 2 versículo 21 dice: Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los gentiles discernimiento. Así que es un gran privilegio que Dios Todopoderoso, el que está al control de todas las cosas, el que lo gobierna todo, esté en tu vida. Tú eres un privilegiado de Dios. Y quiero que te vayas con eso en tu corazón. Tú eres un privilegiado del Señor.
El poder hablar con Dios, el contarle tus problemas, tus angustias, tus ansiedades y después ver lo que Él va a hacer es un privilegio. Tú no estás solo en medio del problema en el que estés, solo no estás. El enemigo siempre quiere acusarte. El enemigo siempre te dice que eres solo, que tú no puedes. Y es verdad, él no te está diciendo mentiras, pero ahí es donde la palabra que tú tienes guardada en tu corazón dice: yo sé que no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que no tengo, pero Dios es quien cuida de mí y Él abrirá puertas donde yo no veo, porque así es mi Señor, así es nuestro Dios. La historia de nuestra vida está compuesta por recuerdos, por sucesos que vivimos. Algunos recuerdos son dolorosos y otros recuerdos son hermosos, ¿sí? Por ejemplo, quiero mostrarles la foto de una familia que pasó por un suceso doloroso, por favor. La historia de esa familia sufrió este suceso un 27 de abril del 2017. Nació en la familia un bebé prematuro. ¿Quién sabe que los problemas de la familia son para todos? ¿Acaso alguno cree que sus problemas no son importantes para su familia? Cuando hay uno en la familia que está dolido, todos estamos dolidos. Cuando nace un bebé en esas condiciones, a toda la familia le afecta, porque son historias que marcan nuestra historia. Y esa es la historia de un bebé que nació prematuro, que se le murió en los brazos de la mamá y que el doctor le dijo: no hay nada que hacer por él. Le hicieron resucitación para que pudiera vivir. Y sabe, Dios estaba con esa familia en ese tiempo. Y quiero, por favor, el próximo. Familia, ¿se acuerdan de mí? Yo soy Matías y soy quien es un migarro, yo. Los quiero mucho y adiós. Les mando un besito desde allá y que estén bien allá, que Dios los cuide, los quiero a mí. Él dijo: ¿quieres ver un milagro? Mírame a mí. Cuando uno lo ve, uno recuerda los milagros de Dios. Por eso recordar también es una bendición. Cuando tú estés en momentos de dificultad, recuerda lo que Dios ha hecho atrás, y eso te va a dar fuerzas para seguir adelante. Cuando tú ves a un bebé en esas fotos y tú lo ves ahora, a uno se le suele olvidar de dónde el Señor muchas veces lo sacó. Y sabe, Matías está muy pequeño, pero Dios lo hizo parte de su historia de redención. Él todavía no lo sabe, pero él tiene el privilegio de contar con Dios en su historia desde antes de nacer, como lo eres tú. Cuántas historias dolorosas tenemos, pero somos bendecidos de saber que en medio de ese proceso el Señor como familia estuvo con nosotros. Así como en tus procesos hoy, el Señor está contigo. El Señor está contigo. En medio de lo que tú estás atravesando hoy, el Señor está cuidando de ti. Amén. Ahora recuerda, cada historia cuenta de 4 partes: un inicio, un nudo, un desenlace y un final. Yo no sé en la historia de tu vida por dónde estés pasando. Yo me imagino que vas por el nudo. Hay nudos que se hacen que uno dice: Dios mío, ¿esto cómo sale? Pero hoy quiero decirte, el Señor está contigo. No te quedes solo enfocado en el nudo, porque viene un desenlace de bendición para ti, y el final para tu vida es bueno, porque estás de la mano de Dios. Tu final es maravilloso. Lo que estás pasando ahora no es el final de tu historia. Todavía le falta y Dios la está escribiendo contigo. Así de que hoy nos vamos a ir de este lugar bendecidos, porque somos privilegiados del Señor, de contar con Él, con su ayuda, y que en medio aún de las dificultades que tú estás pasando, en medio del desierto, como cantábamos hoy, Él es tu agua.
en medio del desierto, Él es tu nube. Él es el que está contigo. Él es el agua que sale de la peña para ti. Y lo que estás pasando ahora es temporal. Es un episodio de tu vida, pero no es el final de tu vida. Lo que está pasando con tus hijos no es el final de ellos, es parte de su historia, porque el nudo hace parte de nuestra historia. Pero Dios está con nosotros. Dios está con ellos. Y el desenlace para ellos es bueno. El desenlace para nuestros hijos es en bendición. Su final será bueno. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo reciben? Así que no vivas enfocado en el nudo que tienes hoy en tu vida. No vivas enfocado en eso. Es parte, pero no vivas enfocado en eso, porque se te irá tu gozo. El enemigo en medio del nudo viene y te dice y te frustra. En medio del nudo viene y te dice: tú no puedes, tú no sabes, tú no tienes, no te quieren, tú no eres nadie, no te valoran, no te aprecian. Y sabe, usted tiene que decir: este es el nudo, pero este no es mi final. Mi final es bueno, porque estoy de la mano de Dios. Así que solo es esperar cómo será el desenlace. Pero esto el Señor lo desenreda, porque lo desenreda. ¿Cuántos lo creen? Amén. Deuteronomio 31 versículo 8 dice: Dios mismo será tu guía y te ayudará en algunas cosas. Dios mismo será tu guía y te ayudará en todo. Él jamás te abandonará. Echa fuera el miedo y la cobardía. Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra de Dios? Él es el principio y Él es el final. Él está al principio de la historia de tu vida y estará al final cuando ya tú no estés. Ha estado en la vida de tus hijos desde el principio y lo estará hasta cuando tú no estés. Y cuando Él deje de existir, Él seguirá siendo Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Así que dígale que tiene a su lado: esto no se acaba sino hasta que se acaba. Así que yo no voy a vivir como un derrotado. Y si hoy no se pudo, mañana se podrá. Y este nudo que estoy pasando hoy, el Señor lo desatará y mañana caminaré en libertad. Pero no vamos a tener actitud de nudos, ni cara de nudos. Es más, ya que está hablando de algunos cara de nudo. No vamos a tener cara de nudo, porque nuestro corazón cree para victoria. No es por lo que veo, es por lo que sabemos y por lo que creemos que nosotros vivimos. Amén. Hay un programa que a mi esposo le gusta y se llama El precio de la historia. Y hay una frase que dicen allí que es preciosa y dice: las cosas tienen mayor valor, depende a quien le pertenecen. Cuando llevan un objeto, depende de la persona a la que pertenecía, entonces tiene un mayor valor y le pagan más. Si tiene una firma, depende de quién la firmó. Si la firma es auténtica, todo eso le va dando valor. Tú estás en las manos de Dios. Tú tienes un precio invaluable, porque tú estás en las manos de Dios. Y si en la tierra miden las cosas y le dan el valor por quien las tiene en las manos, ¿cuánto más nosotros que estamos en las manos de Dios? Amén. Eres un privilegiado. Tú estás en las manos de Dios, por lo tanto eres más que vencedor. En Él eres fuerte. Diga el débil: fuerte soy. En Cristo todo lo podemos, que nos fortalece. Gloria sea su nombre. Y para terminar, una pregunta. Recordemos, estar en la historia de Dios es un privilegio. Somos privilegiados al ser parte de la historia de Dios. Somos privilegiados en que Dios haga parte de nuestra historia. Y ahora viene la pregunta: ¿son privilegiados quienes me rodean? Con el hecho de que mi vida esté en sus vidas, yo me pregunto: ¿será usted bendecido en que mi vida esté en su vida? ¿Seré yo bendecida en que su vida esté en la mía? Esa es una gran pregunta. Amén.
todos los que nos rodean son importantes. Diga usted, todos. Todos los que nos rodean son importantes. ¿Sabe? Porque no son una casualidad. Todos los que te rodean no son casualidad. Todos los que te rodean son propósito de Dios para formar tu carácter. En tu trabajo, en tu casa, los hijos que te tocó, la mamá que te tocó, el papá que te tocó, te han hecho lo que eres hoy. Y Dios te ama como tú eres hoy. Amén. Así que todos son importantes. Pero ¿será un privilegio que mi vida esté en sus vidas? ¿Será un privilegio en verdad? Génesis capítulo 12 versículo 3 dice, en la parte de abajo, a la C: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Fue una palabra que Dios le dijo a Abraham, pero es un principio que nosotros podemos tomar en esta mañana. Mi familia, es bendecida por causa de mí, o mi familia tiene obstrucciones en sus bendiciones por mi culpa. ¿Es mi carácter? ¿Soy una bendición para mi familia? ¿Soy una bendición para el pueblo que Dios me dio? ¿Soy una bendición? Y sabe, eso es parte de los procesos que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Hay áreas en nuestra vida, mire, yo todavía respiro. Mientras que uno respira, quiere decir que hay cosas que tiene que aprender, que hay cosas que tiene que cambiar, que hay cosas que tiene que mejorar, que no somos perfectos, y que aunque prediquemos la palabra del Señor no quiere decir que seamos perfectos. Todos estamos en un proceso. Solo por la gracia y la misericordia del Señor, el Señor me dio el gran privilegio de hablar de su palabra, pero no quiere decir que yo sea perfecta. Lejos de la perfección estoy. Pero sí me pregunto, Señor, ayúdame para que las personas que me rodean se sientan bendecidos y privilegiados de que mi vida esté en sus vidas. Así que nuestra historia hace parte de la historia de otros. ¿Cuántos tienen álbumes en su casa? Ya voy a terminar. Cuando ustedes van a casa de mamá o cuando ven álbumes, cierto que los álbumes y las fotos cuentan historias, y que los álbumes y las fotos son como recuerdos que se capturan de momentos especiales, o hay veces no son ni especiales, pero son momentos que ya no se olvidan. Y yo quiero mostrarles una foto. Ay, qué ternurita, ¿cierto? Ese es Alejo. Pero ahora, la historia de él, no voy a decir los años de él para que no me ponga años a mí. Una gran bendición, pero su historia no empezó cuando él nació. La siguiente foto. ¿Quién soy yo? La del vestidito azul. Esa soy yo. Venga, no se la tapemos a los de acá. Esa era yo. El que está al ladito es mi hermano, el de azulito también. Pero esa historia no empezó aquí. La que sigue, la que le tiene la patica al perro, esa es mi mamá. Tercera y cuarta generación de los que me aman. Pero la historia mía, ni la historia de mi hijo, empezó ahí. Una más, por favor. Esa es mi abuela. Ya saben de dónde vienen los ojos claros. Ella es mi abuela. Y la historia de mi abuela y la historia de mi hijo no apareció ahí. Las otras fotos no las tengo. Pero quiero decirte que tu historia es parte de la historia de alguien más. Tú no naciste solo. Y quiero darle una palabra a los padres y a los hijos que tienen contiendas. Vean fotos para que recuerden que no nacieron solos. Gracias, mi amor. Para que recuerden que tienen una procedencia, que nosotros no vinimos a este mundo solos, que hubo alguien que nos cuidó, que hubo alguien que nos protegió cuando nosotros no conocíamos. ¿Puedes poner mi foto, Dani, porfa? Yo ahí no sabía nada de nada,
pero Dios me conocía. Él sabía que iba a ser hoy un 29 de octubre, que hoy iba a predicar la palabra, que hoy mi suegra estaba cumpliendo años y hoy estamos de celebración. Octubre, un mes, oren por nosotros, un mes de engorde, de tanta torta. Yo no conocía nada, pero Dios ya me cuidaba. Me dio una familia que me cuidó. Dios cuidó a mi mamá, Dios me cuidó a mí. Alejo, ¿y quién vendrá después de Alejo? No sé, solamente el Señor lo sabe. Pero sé que mis generaciones ya están bendecidas, porque Él está con nosotros. El que es eterno, el que está antes del principio y después del final, que es parte de nuestra historia. Somos privilegiados de contar con Él. Amén. Sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencias celestiales. Jesús es la verdad.